Hola, en este video voy a hablarles de la distribución de probabilidades, de variables discretas, continuas y el uso de la distribución normal en el cálculo de probabilidades. Una distribución de probabilidades es una función que nos permite calcular la probabilidad de que ocurra un evento dentro de un experimento aleatorio. Los ejemplos más simples puede ser una función que nos permita calcular cuál es la probabilidad de sacar el número 6 cuando lancemos un dado, cuál es la probabilidad de sacar un as de un mazo de cartas, cuál es la probabilidad de sacar el 0 cuando se juega la ruleta. Entonces, una distribución de probabilidad nos permite calcular la probabilidad de que ocurra un evento o varios eventos. Una función de cuantía es una distribución de probabilidades que nos permite calcular las probabilidades de una variable discreta. O sea, es una distribución de probabilidades de una variable discreta. Discreta significa que solo puede tomar valores enteros. Por ejemplo, si se lanza una moneda 3 veces, si lanzamos una moneda 3 veces, puede salir cara o cruz. Entonces, una función de cuantía para este experimento va a ser una función que nos va a permitir calcular cuál es la probabilidad de que saquemos una vez cara, o de que saquemos 2 veces cara, o que saquemos 3 veces cara, o que en los 3 lanzamientos no saquemos ni una sola vez cara. Entonces, aquí tenemos una distribución de probabilidades de este experimento, donde la variable aleatoria va a ser sacar cara. Entonces, x sub 0 significa cuál es, cuántas veces, x sub 0 significa sacar 0 veces cara en los 3 lanzamientos. X1 significa sacar una sola vez cara en los 3 lanzamientos. X2 significa sacar 2 veces cara en 3 lanzamientos. Y X3 significará lanzar 3 caras en los 3 lanzamientos. O sea, que salga la cara 3 veces en los lanzamientos, ¿no? Las probabilidades de que ocurra el primer suceso es una de 8, que puede ser expresada como porcentajes, como 0.125 o 12.5%. La probabilidad de que salga una sola vez cara es 3 octavos, que igual puede expresarse como decimales o como porcentajes. X2 de la misma forma, y la probabilidad de que salgan 3 veces cara. Entonces, esta es una distribución de probabilidades. La función para esta distribución de probabilidades, la función de cuantía, puede expresarse como esta ecuación. Esta ecuación es específica y única para este experimento. Cada experimento y cada experimento aleatorio tendrá su propia función de cuantía. En este caso, esta es la ecuación, donde si reemplazamos el valor de x como 0, 1, 2 o 3, nos va a permitir calcular cuál es la probabilidad de que ocurra ese evento. Entonces, aquí tenemos el gráfico de la distribución de probabilidades, donde podemos ver que la probabilidad de que ocurra el evento 0, o que saquemos 0 veces cara, es 12.5%, que saquemos 3 veces 12.5% y que saquemos 1 o 2 veces 37.5%. Una regla súper importante es que toda la suma de las probabilidades tienen que sumar siempre 1 o el 100%. De esa forma sabemos que es una función de cuantía adecuada. Entonces, eso es lo que es una función de cuantía, una distribución de probabilidades que nos permite calcular las probabilidades para valores discretos. Ahora vámonos al caso de las funciones de densidad. Una función de densidad de probabilidades es una distribución de probabilidades, o sea, una función que nos permite calcular las probabilidades de que ocurra un evento, pero de variables continuas. Las variables continuas son variables que pueden tomar valores decimales. Por ejemplo, la diferencia entre las variables discretas y las variables continuas pueden ser ejemplificadas de varias formas, ¿no? Por ejemplo, una variable discreta puede ser cuál es la probabilidad de que salga cara o cruz. Porque no va a salir un intermedio, ¿no? No puede salir una cara y media, no puede salir una cara y 3/4, no puede salir media cara, va a salir una cara o un sello, ¿no? En cambio, en una variable continua, tenemos diferentes probabilidades que pueden tomar valores decimales. Entonces, en este ejemplo, tenemos que una envasadora de botellas de cerveza llena botellas con un promedio de 500 ml y una desviación estándar de 2 ml. Y queremos saber cuál es la probabilidad de que la envasadora llene una botella con menos de 498 ml. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer
una distribución de probabilidades similar a la que hemos hecho acá en este experimento, tendríamos que tener infinitas columnas, porque ¿cuántos valores hay posibles que pueda tomar que puedan llenarse una de estas botellas de cerveza? Puede ser que la botella se llene con 500 ml, puede ser que se llene con 501 ml, puede ser que se llene con 500.005, con 498.3227, con 503.42. Entonces podemos pensar en infinitos números que se encuentran en el rango de 0 a 500 o de 500 hacia el infinito, ¿no? Entonces podemos ver que hacer una distribución de probabilidades para estos valores que son continuos, o sea, que tienen infinitos decimales, no se puede realizar de esta forma, por el hecho de que tendríamos infinitas variables. Por eso también existe el hecho de que no podemos calcular la probabilidad puntual de que salga un valor. Por ejemplo, si queremos calcular acá el valor de cuál es la probabilidad de que esta envasadora nos llene menos de 498 ml, y quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que la envasadora nos llene, perdón, aquí debería ser 498, de que nos llene 498 ml exactamente, va a ser cero. Porque si recordamos la probabilidad de que ocurra, el cálculo de probabilidades son los eventos positivos, o sea, los eventos favorables, entre el total de posibilidades. Y como hemos dicho que el total de posibilidades es infinito, porque pueden haber infinitos números, entonces siempre va a ser cero la probabilidad puntual de una distribución continua, porque va a ser 498 entre todos los infinitos resultados posibles que puede haber. Entonces va a ser cero. Pero lo que sí podemos hacer con una función de densidad es que podemos calcular cuánto es la probabilidad de que X, o sea, de que la variable sea menor que 498 ml. Entonces podemos encontrar un rango dentro de estas funciones. No podemos encontrar una probabilidad exacta de un valor, pero podemos encontrar rangos de cuánto es la probabilidad de que sea mayor, menor, o que esté en un rango dentro de las probabilidades, ¿no? Entonces, justamente vamos a ver cómo podemos hacer eso dentro de este ejercicio. Recordamos que la envasadora casi siempre en promedio llena 500 ml. Esa sería la media de la población. Y la desviación estándar de la máquina, esos 12 ml, van a ser la desviación estándar de la población, porque de ahí van a salir todas las botellas envasadas de esa fábrica, ¿no? Entonces, aquí tenemos a la distribución normal. Hemos estudiado algunos detalles de la distribución normal, pero ahora la vemos con la ecuación que vendría a ser una especie de función de densidad, ¿no? Esta función de densidad o la función normal está definida de esta forma. La función normal, o sea, el valor y o la probabilidad de que ocurra un evento x, donde x es la variable aleatoria, va a estar dada por esta ecuación, ¿no? 1 sobre la raíz de 2pi por la desviación poblacional, por el número de Euler, elevado a menos x menos la población, la media poblacional, dividido entre 2 veces la desviación estándar poblacional al cuadrado, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos calcular cuál es la probabilidad de que x sea menor que 498, tenemos acá nuestra distribución normal para este caso, donde la media está en el centro y sabemos que aquí está una desviación, 2, 3 desviaciones, bueno, lo que se estudia en el teorema de Chebyshev. Pero si quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que x sea menor a 498, lo que tendríamos que calcular es cuál es la suma de todas las probabilidades desde 0 hasta 498, ¿no? Recordamos que la función de normal tiene el límite desde menos infinito hasta más infinito, ¿no? Nunca llega a tocar esa asíntota. Entonces, por eso es que se integra desde menos infinito, perdón, que se define desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, si nosotros quisiéramos saber ¿cuál es la probabilidad de que este x sea menor a 498? Tendríamos que sumar cuál es la probabilidad de que x sea 499, cuál es la probabilidad de que sea 497, cuál es más la probabilidad de que sea 496, más la probabilidad de que sea 495.93, más la probabilidad de que sea 498.7, qué sé, ¿no? O sea, tenemos infinitos valores. Entonces,
Para encontrar ese valor, que significa sumar todas las probabilidades desde menos infinito hasta 498, aplicamos el cálculo. Sabemos que la suma de todas esas probabilidades va a ser la integral de esta función. Entonces, la integral desde menos 0 hasta 498 me está expresando la suma de todas las probabilidades de que hayan botellas llenadas con 490, 91, 92, 93, 97, 95.3, todos los valores posibles que pueda tener esa botella. Entonces, esta es la integral que se utiliza. Por eso es que está apareciendo ahí una integral desde menos infinito, o sea, desde acá atrás, hasta el 498, ¿no? Que estará una desviación estándar detrás más o menos, ¿no? Bueno, vamos a ver ahorita eso. Pero se supone que estamos sumando todos esos valores de las probabilidades. Entonces, podríamos resolver este ejercicio integrándolo matemáticamente, pero ese es un trabajo bastante tedioso y está resumido en diferentes métodos. El método con el que vamos a resolver este ejercicio, teniendo en cuenta todos estos conceptos de la función de densidad y de la distribución normal, va a ser el de la variable estandarizada. Entonces, recordemos de nuevo que nuestro problema es que queremos saber cuál es la probabilidad de que una botella sea llenada con menos de 498 ml, siendo que la media poblacional es 500 y la desviación poblacional es 2 ml. Entonces, vamos a resolver este ejercicio considerando el concepto de variable estandarizada. La variable estandarizada es una forma de expresar esta variable aleatoria, o sea, este número, ¿no? La variable que queremos calcular la probabilidad de que ocurra esa variable, o este X, en función de cuántas desviaciones estándar está alejada de la media, ¿no? Entonces, si nosotros reemplazamos esta fórmula y calculamos el Z para este ejercicio, vemos que el valor de X es el valor que queremos calcular. Recordamos que queremos saber cuánto es la probabilidad de que X sea menor a 498. Entonces, X es 498. La media poblacional va a ser 500 y la desviación estándar poblacional es 2. Entonces, el valor de Z va a ser 498 menos 500 entre 2 o sale menos 1. Ese menos 1 me está indicando que este valor de 498 se encuentra una desviación estándar debajo de la media poblacional, como vemos en el dibujo. Entonces, nos facilita mucho el cálculo porque sabemos nosotros que simplemente nos está pidiendo cuál es el área debajo de la curva normal que está dada por esta ecuación de aquí abajo para todos los valores que estén debajo de una desviación estándar hasta el menos infinito. Existen muchas tablas de la distribución normal, por eso es que es más fácil expresarlo en función de z. Entonces, para encontrar esta área, nosotros vamos a utilizar estas tablas de la distribución normal. Estas tablas de distribución normal me dicen cuál es el valor del área bajo la curva o cuál es el valor de la integral desde un límite hasta otro límite, ¿no? En este caso podemos ver en el dibujo que nos está mostrando cuál es el área desde un z hacia adelante. Pero por el hecho de que la distribución normal es simétrica, o sea, es igual de la mitad hacia adelante o de la mitad hacia atrás, tiene los mismos valores y tiene la misma forma, entonces podemos considerar que el valor desde un z hacia adelante va a ser lo mismo que el valor de un z hacia atrás, que es lo que estamos buscando nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar cuál es el valor de z. El valor de z es menos 1. Entonces, encontramos el menos 1 como tenemos acá en el ejemplo. Buscamos acá z, que es 1.0, y como no tiene más decimales, nos quedamos en esta columna del 1.0, ¿no? Si fuera más decimales, tendríamos que ver en qué columna estaríamos. Pero encontramos ahí los valores, y este sería nuestro valor de probabilidad. Entonces, ¿qué significa esto? La probabilidad de que un valor sea menor que una desviación estándar es de 0.15866, como podemos ver acá. Entonces, eso me está indicando que la probabilidad de que un valor se encuentre debajo de una desviación estándar detrás de la media, o sea, que un valor se encuentre en esta región, como hemos dibujado hace un momento, es de 0.15866 o de 15.87% aproximadamente. Por lo tanto, podemos concluir que la probabilidad
de que esa máquina nos llene una botella con menos de 498 ml es de el 15.866% o de 0.1586%. Entonces, esos son los conceptos de variable tipificada, funciones de cuantía, funciones de densidad y los conceptos sobre la desviación estándar, perdón, sobre la distribución normal.